¿no? ¿Me escuchás, Franco? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Franco, seguramente tiene problemas con el celular. A ver. Sí. Perfecto. Anda bien. Oye. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, pero no te veo. Se trancó, me parece. Oye, ¿qué tema esto de los celulares, el internet, todo un tema? El capitalismo. El capitalismo. Ah, no, me parece que tenés la cámara para atrás. Ah, ¿qué tal? Esto. Al final, viste cuando sos joven y te dicen, no, porque vos tenés que saber de tecnología y al final no sabés nada. Soy un queso. A mí me pasa lo mismo. Sos un, sos un queso. Estamos hablando de las conquistas de derechos, la ampliación La de agenda derechos derecha. sociales. Eh, ¿Cómo llevan allá, por ahí, no sé si sabes bien, eh, la legalización del aborto, que hace bastantes años, y la legalización de la marihuana para consumo recreativo? Hay, Eh, por ejemplo, la ley de la marihuana logró, primero, que una gran recaudación por parte del Estado. Segundo, que logró abatir mucho el narcotráfico clandestino, obviamente. Que ese era uno de los principales objetivos de la legalización, es que al menos el consumo sea responsable y que sea en los registros del Estado, que se tenga eh, conocimiento de quién maneja la sustancia y cuánta cantidad, porque también se suministra dependiendo de la cantidad a la semana y de cuánto te den, obviamente no funciona lo que uno pide. claro, no, no, sí, además tengo entendido que son lugares autorizados, farmacias o centros de salud, Sí, todo sí, eso, ¿sí? sí, en farmacias principalmente, y después tenés algunos otros puntos, pero los principales son las farmacias. Re bien. También acá en Argentina se viene luchando hace varios años, sobre todo con la parte principalmente del autocultivo, esto de que hace unos años en Argentina se permitió el cannabis medicinal, pero en muy pocas plantaciones y tenés que luchar un montón o por sí solo tenés que perdón, importar el aceite de cannabis. Eh, y hay personas que obviamente no tienen el poder adquisitivo para hacerlo, y se está peleando cada día más por el tema de la regulación del autocultivo, de que cada familia pueda tener una planta de cannabis para hacer su propio aceite y así tratar alguna patología o tratar de aliviar algún dolor, bueno, para los múltiples usos que tiene el aceite, ¿no? Y que no se penaliza, y otro de los objetivos también es que no se penaliza al consumidor eh, habitual, digamos, ¿no? Consumidor que consume recreativamente y que no es narco. Sí, yo creo Lo que mismo que pasa en Uruguay, ¿no? sí, ustedes como país y como sociedad, pero sobre todo como Estado, deberían tener una perspectiva mayor de consideración sobre lo que es el narcotráfico, obviamente que clandestino, y también las consecuencias que eso conlleva, ya sea la delincuencia, la pobreza o la marginalidad,
de que de última son a veces hasta gurises de nuestra edad que caen en esa y que por entrar con esas cosas terminan siendo totalmente marginados y excluidos del propio sistema que, bueno, el sistema ya de por sí te excluye. Imagínate en situaciones tan indignas y de miseria como las que se ingresa al acceder a esas cosas. Claro, sí, 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 completamente. Bueno, nosotros no sé cómo le llaman allá, pero el tema de las villas o los barrios marginales acá en Argentina es totalmente complejo, sobre todo en los grandes centros urbanos, como es el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Córdoba, supongo que también debe pasar, donde miles, cientos de chicos están entran a las drogas por no tener un horizonte, no tener una inclusión en educación o ni siquiera en el mercado laboral, que vos decís, bueno, está bien, si no querés estudiar o no podés o no querés, pero no hay ni siquiera una salida laboral para decir, laburo y me gano lo que gano y puedo tener una casa, una familia o mi propia plata. Ese hecho de progresar para estar bien. También es una caga la idea de progreso, pero bueno, como decía Pepe Mujica, progresar para qué, para estar, para llegar a viejo y que los dolores te paralicen. Sí, sí, sí. Muy, muy Nada, filósofo y muy histórico, monumental, Mujica. un grande Mujica, yo la verdad lo admiro y lo tengo como uno de los referentes latinoamericanos. Sobre Que todo en poco tiempo, en lo sí, filosófico, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Sobre todo su particularidad de expresión y de cómo dice las cosas, que eso muchas veces impacta a la gente porque no está acostumbrado a escuchar algo tan claro y tan concreto de un presidente en su momento. Por ejemplo, grabó un video puteando a la FIFA o entre otras cosas, pero sí tiene su particularidad que también lo hace auténtico, ¿verdad? Porque creo yo que no si no mal recuerdo no he visto a un presidente o un expresidente hablar así públicamente y referirse así a la gente que lo ama y que lo apoya y que incluso hasta llora por él. Yo creo que esa simpleza, esa originalidad que tiene Pepe, eh, a ver, acá en Argentina hay algo, una expresión que se dice campechano, una persona que trabaja, que ha vivido y que, muy claro, un líder salido del pueblo, único. Único, sí, tal cual. Esto que han tenido varios líderes, quizás acá en Argentina el ejemplo más cercano que tenemos, vuelvo a repetirlo y vuelvo a traerlo después de los 10 años que pasaron su fallecimiento, Néstor, esto de un presidente eh, tirándose a la multitud del pueblo y abrazándolos y que la gente le deje papelitos en el bolsillo con su nombre y su celular y que el tipo después lo llame y decir, es una joda que me está llamando el presidente, Sí, y sí, sí. decirle no, ha pasado, ha pasado. Es más, estoy leyendo un libro que se sacó por los 10 años de, del fallecimiento de Néstor y que cuentan varias anécdotas, varias historias muy conmovedoras de esa cercanía que tenía con el pueblo, ¿no? Sí, Casi como Mujica o como en el pasado ya bastante lejano, como Perón, esa cercanía sí, con los trabajadores. también, sí, sí, sin duda, Perón sin duda fue muy importante históricamente para comenzar a legislar y promover ciertos derechos laborales que históricamente fueron vulnerados por otros gobiernos. También Sí, sí. la historia de Mujica es muy, muy peculiar, porque no sé si sabes, pero él perteneció a un grupo guerrillero
eh, Sí, él fue que detenido, fue sí, sí, detenido que durante los... luchó contra los gobiernos eh, más conservadores, más de derecha, años previos al golpe de Estado, que sin duda desde esos años, que era desde el 60 más o menos, que ya se veía venir el golpe de Estado, de acuerdo a la crisis institucional y crisis que existía en Latinoamérica en cuanto a, bueno, en el 59 con la Revolución Cubana, por ejemplo, iniciando esos movimientos eh, revolucionarios contra el imperialismo de Estados Unidos y los gobiernos autoritarios que eran manejados por como un títere por Estados Unidos, que trataban bueno, llegar al poder y gobernar para la mayoría mediante la ideología propia que tenía cada movimiento guerrillero, como era el socialismo o la liberación nacional, eh, mediante la lucha armada, que ellos entendían que era esa la forma, y bueno, lamentablemente se fracasó, pero así como se fracasó, Mujica en el tiempo supo entender eso y supo sacar de esa conclusión una fuerte virtud de convertir ese fracaso en reflexión, en crítica y llegar a las masas a través de democráticamente a través de elecciones, bueno, logrando la presidencia de la República que le cambió la vida a mucha gente sin duda. Sí, 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 sí. Verdaderamente un éxito eh, para los gobiernos sociales, socialistas en toda Latinoamérica. Sí, Eh, bueno, Salvador Allende, por ejemplo, Mujica también. es un gran ejemplo junto con Lula o con Dilma, por ejemplo, en Brasil. También con el Néstor, también que, pero Néstor ha pasado una historia por ahí más tranqui, entre comillas, es decir, también formó esa parte de la generación de militantes universitarios, militantes jóvenes, peronistas que han sido detenidos y desaparecidos en la dictadura. Eh, y Néstor lo vivió muy de cerca, incluso estuvo eh, preso, no llegó a ser un preso desaparecido, pero estuvo preso. Mujica ya, o por ejemplo Lula o Dilma, ya han sido casos que sí estuvieron detenidos, fueron torturados, ya es un caso más incluso más, eh, a ver cómo decirlo, más potente de ejemplo de vida, ¿no? De superación, de resistencia. Sí, sin duda, y así llegaron casi en la misma década, en el mismo tiempo, Sí. a un conjunto de gobiernos progresistas de izquierda Y que con el buscaron, fracaso del neoliberalismo y de esta década de los 90 sí, de gobiernos infames, sí, sí, todo, también, acompañado de eso. Así como hace unos años terminaron los gobiernos progresistas para comenzar la derecha nuevamente en América Latina, yo creo que la crisis que genera ya sea el capitalismo o los gobiernos de derecha con el neoliberalismo eh, ayuda mucho también para que vuelvan los gobiernos de izquierda. claro, sí, sí, sí. Eh, ojalá que Uruguay vuelva a tener un gobierno de izquierdas, un gobierno de Frente Amplio, que, que ha manejado muy bien el país durante 12 años, sí, 12 años, ¿no? 15, 15. ¿De cuánto es el mandato allá? ¿De 5? 5. Claro, de 5. Acá son de 4, por eso me pierdo. Por suerte tuvieron que aguantar a más que el 4 nomás. Sí, sí, bueno, ya tiene que aguantar a la calle 5 5. años. 5. Ganó, ahora que, que ahora que estamos viendo, ganó la intendenta, bueno, alcaldesa, no sé cómo se dice, Carolina Cosa. de claro, de Montevideo, Mm. que es Sí, el salió Partido Rial Comunista, ¿no? asombrado. Salió Rial asombrado en Argentina. Yo miraba, Sí, miraba el programa y me mataba de la risa. sí, sí.
Así O que, sea, bueno, ¿qué? no pertenece íntegramente al Partido Comunista. El Partido Comunista la apoyó en campaña y bueno, obviamente que integraba una lista, pero solo por el simple apoyo, no era que estaba afiliada al partido ni que lo integraba. Así como lo hizo el Partido Comunista, también lo hizo el Partido Socialista o sectores más progresistas de socialdemócratas que entendieron que era la mejor candidata. Obviamente, acá en Argentina eh, uno lo ve y los medios hegemónicos, como decís vos, de esto de Real, eh, te dicen, sí, ganó una candidata del Partido Comunista, vuelve el comunismo en Uruguay, y esto que el No, no tienen otro. ni idea. Sí, por eso, no, no. Siempre te llegan las cosas con un sesgo político, ¿no? Obviamente. Igual Real es K, ¿no? Reales, cualquier cosa. Los periodistas en Argentina están perdiendo una seriedad enorme, porque son ¿Sabés qué miro mercenarios yo siempre y me que río? se venden todos por el mejor postor, por el que le ponga Cu- más plata, opinan ellos. Cuando estoy aburrido me pongo a buscar en YouTube videos de Feynman discutiendo con estudiantes secundarios. Sí, sí. Ya son bloopers del tipo Pero que queda tan pegado Feynman que me cago de la risa. sí, sí. Esos debates que tienen, Desearía, que el desearía tener tipo un iba periodista. a las tomas de los colegios, ¿viste? Iba Sí, con el móvil y en ese estudio se ponía a criticar, nada más. desearía tener un periodista acá así para poder discutir así con él y dejarlo pegado así públicamente. Sí, sí, allá como son los periodistas, son, No, acá suelen ser, o sea, obvio que públicamente van a decir que son neutrales, que no tienen sí, línea política, pero los tres principales canales que son, digamos, los hegemónicos, los que llegan a todo el país, eh, obviamente tienen línea política, siempre históricamente comunicaron para las grandes corporaciones, la burguesía y bueno, la derecha en sí misma. claro, sí, 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 sí. No, acá hay periodistas que, a ver qué es. Una de las personas con las que discutió un par de ocasiones fue Ofelia, claro, sí, 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 sí. Ofelia y un montón de otros estudiantes secundarios. Sí, con las de Ofelia miré también, sí. Sí. Acá los periodistas, no sé, qué sé yo, al principio, antes de, por ejemplo, lo tenés a Lanata, no sé si lo conoces a Lanata, que Sí, antes sí. del 2003 era recontra crítico del grupo Clarín, que esto que el otro, y después, hoy en día, termina siendo un operador comunicacional del grupo Clarín, trabajando en sus principales canales de comunicación, y hasta 2015 siendo el referente de la derecha. Y hoy pasa lo mismo con Feynman, ¿no? Esto de Piole se venden todos, con Rial, que es periodista de espectáculo también. Eh, Hace unos años apoyaba a Michetti, que fue la vice de Macri, porque le habían puesto plata arriba, él admitió ser amigo de Macri, después dice que Macri es un desastre, que esto o lo otro. No. Ya la verdad, tienen tan poca seriedad los periodistas hoy en día, que es un desastre. Sí, lo que tienen allá es que son más como que, más demostrativos, como que no tienen, no les tiembla el pulso a la hora de comunicar lo que ellos quieren que vos entiendas. No, acá hay, por ejemplo, en TN, que es el canal de noticias 24 horas del grupo Clarín, eh, vos tenés o en La Nación, que también La Nación, que es el canal de noticias del grupo La Nación, 24 horas, vos tenés periodistas que te dicen, hay un golpe de Estado kirchnerista, o sea, hay un autogolpe y como se lo plantean en interrogante, dice, claro, yo puedo decir lo que quiera, puedo decir que si Cristina quiere matar a Alberto Fernández para quedarse ella como presidenta, ellos te dicen barrabasadas, pero total, eh, plantean cualquier Sí, cosa, y plantean cualquier cosa también porque hay una población que les gusta, hay un 30%, 35% de la población que les encanta ver estos canales, y a ver,
se falopean viendo los canales, viendo los canales esto, es como, a ver, yo está bien que soy peronista, todo, pero una persona que mira un canal como C5N, que es un canal oficialista, digamos, entre comillas, que apoya al Frente de Todos, una persona que mira 24 horas un canal así, también termina teniendo cero objetividad y diciendo que todo lo que pueda hacer un gobierno peronista está bien. Sí, hoy, Y tampoco es así. claro. No, no, no. Estás robado. Lucas Aguilera, que es un amigo Un tuyo. amigo, un amigo. Ah, dale, usando la expresión cefalopean en un vivo. Bueno, sí, no, no, no. Es que me calienta porque hay poca masa crítica en Argentina y estos grupos de medios ayudan muy poco. Bueno, yo diría si alguno tiene alguna pregunta que hacer, de los que está mirando, si quiere consultar algo, si quiere plantear algo. Que acá se los contestamos. Menos cuánto va a estar el dólar en Argentina, cuánto va a estar el dólar la próxima Eso semana. no, 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 o sea, no, te puedo tirar 250 si me equivoco y ojalá que baje. Uh, Uruguay no tiene eso de andar persiguiendo el dólar, ¿no? De decir, no, no, porque tenemos buenas reservas en los bancos, entonces a medida que claro, vamos igual, controlando, qué dale, habla. bueno. Acá en Argentina lo que pasa es que vos, pues, si nos manejamos en pesos, pero vas a comprar una casa y está en dólares, tenés que comprarla en dólares. Claro, Y hay muchísimos argentinos que prefieren ahorrar en dólares porque el peso se devalúa. Entonces, si vos ahorrás, no sé, 100.000 pesos, quizás dentro de 5 años, 4 años o dentro de es un mucha año, va a plata. haber muchísimo, muchísimo Mm, menos de lo que esos 100.000 pesos que vos trabajaste. Hoy 100.000 pesos para comprarte algo, qué sé yo, no sé, un auto, no es mucha plata. La verdad, muy poco. Depende del auto que te quieras comprar, ¿no? Pero claro, cuesta conseguirlo trabajando porque los salarios se han quedado atrás. En 2015 el salario mínimo en Argentina, o sea, estaban alrededor de unos $800 y ahora está en no sé, no quiero errarle, pero debe estar en unos $300, $400. Nada. 18.000 pesos vi la otra vez, ¿puede ser? Sí, el salario mínimo acá es un desastre porque está totalmente desactualizado. 18.000 pesos es muy poquito para que Está gane abajo de la alguien. línea de indigencia. Sí, 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 está abajo de la línea de pobreza, indigencia, todo. Con 18.000 pesos no haces nada. Recién hace un rato vengo del supermercado y compras unas compras para, no sé, una semana, una cena, todo el otro, son 2.000 y pico de pesos. No es nada, 18.000 pesos. Claro. Sí, Uruguay en Así cuanto que, a precios es muy caro. Creo que debe ser de los países más caros de la región. Pero lo que tenía así. hasta hace 15 años atrás, obviamente, era que los salarios crecían por encima de la inflación. Entonces el poder de compra no se perdía, al contrario, aumentaba. Entonces, cuanto más plata había en el bolsillo del trabajador, más plata había para el consumo interno, que quieras o no, fomenta la macroeconomía. Sí, 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 todo. De que, a ver, hace poco, ¿no? Hace bastante se criticaba, a ver, hay una frase, el presidente del Banco Nación, en el gobierno de Macri, dijo, le hicieron creer a un pobre en un gobierno kirchnerista que se podía comprar un aire acondicionado o un televisor. Una hijoputez muy grande, ¿no? Eh, y no pensando de que si los pobres nos compramos aire acondicionado,
fomentamos también una industria, la economía. A ver, el tipo que vende aire acondicionado se llena de plata, el que lo fabrica, el que los ensambla también, y así todo, con un aire acondicionado, una heladera. Hoy un argentino tiene que laburar meses para comprarse eso, meses y ahorrar, si puede ahorrar, o pedir préstamos. claro. Sí, el No, tema no. de las empresas allá, o sea, del agua, del gas, eso como son empresas privadas, Sí, la empresa privada. todo privado. Sí, sí, acá es privada. Las empresas de agua, no, agua es pública, no, me equivoco, agua es pública, y de gas y electricidad son privadas. Eh, de gas y electricidad son privadas. De electricidad lo que pasa es que son privadas y cada vez los costos fueron más altos en el gobierno de Macri. Antes en el gobierno de Cristina había Se muchísimos subsidios, subsidiaba, sí. sí, sí, a veces bien aplicados, otras veces mal aplicados. Fue algo bastante criticado en la gestión de Cristina, eh, porque el Estado perdía bastante plata por esto de los subsidios. Eh, y en la gestión de Macri pasó todo lo contrario. Eh, la luz, el gas aumentaron un porcentaje impresionante y, y hoy siguen estando caras. Lo que pasa es que el gobierno de Alberto Fernández, con esto de la pandemia, desde que asumió, congeló las tarifas por un año, es decir, no pueden aumentar. Y, y nada, vos tenés un montón de plata. Y lo que pasa también es que no invierten nada. Hoy en las grandes urbes hay cortes de luz y va a seguir habiendo por unos años, porque las empresas de luz se llenan de plata, las empresas de electricidad se llenan de plata, o se llenaron de plata y no invierten. Entonces, una persona que paga 3.000, 4.000 pesos de luz, llega el verano y se le corta la luz. Y no tiene, bueno, se les corta la luz y imagínate una persona que depende de la electricidad para vivir incluso. Claro. Sí, Uruguay tiene un baluarte tremendo en cuanto a empresas públicas. Acá la electricidad, el agua, eh, está en el gas, o sea, hay públicas, pero también hay privadas, sí. Pero en cuanto a electricidad y agua no, solo es pública, solo es del Estado. Eh, en cuanto a nafta, gasoil, es del Estado también. Obviamente que hay públicas, pero el principal, el monopolio general lo tiene el Estado. Y yo creo que eso en materia de la región en la que vivimos es algo muy innovador y también algo que tenemos que cuidar mucho. O sea, son empresas que piensan en el beneficio de la gente, no como en las privadas que solo importa la ganancia y bueno, y que se jodan. Eh, y sobre todo de que hay una ley acá que la luz y el agua no pueden ser cortados nunca, por más que estés endeudado con el Estado de por vida, porque se entiende que la luz y el agua son derechos humanos fundamentales. Sí, sí, acá también, pero bueno, sí, también las empresas cortan. Sí, es un Eh, desastre. El agua no, el agua, por ejemplo, no te lo cortan, eso es verdad, porque es del Estado. Es muy difícil que te corten, no, supongo que deben de revisar caso por caso, a veces. Yo estoy, la verdad, si me preguntas a mí, no sé si en contra, pero no, quizás en Uruguay sí funcione, pero acá en Argentina dudo mucho que funcione, que los servicios estén todos en manos del Estado, porque si en los privados no invierten, sería también un desastre que el Estado argentino maneje también más cantidad de inversión y quizás no la pueda manejar y se vaya todo al carajo. No, por ahí el Estado argentino no puede invertir, no puede manejarlo, y sí con otras cosas, por ejemplo, YPF, que es la petrolera nacional, eh,
sí lo maneja bien. Aerolíneas Argentinas también, que fue la aerolínea de bandera se había privatizado en los 90 como YPF y se volvió a nacionalizar en los gobiernos de Cristina y de Néstor. Pero sí, Argentina no podría nacionalizar todo porque no andaría bien. Sería muchísimo gasto. Ya parezco un liberal, pero sería muchísimo gasto para el costo y además sería un mal servicio. Argentina no podría manejar. Sí, con unos ingresos, si Argentina tuviera unos ingresos bárbaros, es decir, bueno, si Argentina está con mucha plata, sí, lo podría manejar y creo que no tendría ningún problema. Sí, obvio, el papel que debe jugar el Estado, eso depende de la concepción ideológica de cada uno y sobre todo del gobernante de turno que esté. Claro, Eh, por eso digo que me parece muy genial y muy bueno, muy innovador que en Uruguay sea así, porque considero que el Estado debe estar muy presente, sobre todo en la vida de los más pobres, que son los que más necesitan de ese Estado para contemplar y satisfacer necesidades que el propio capitalismo se ocupa de dejarlas descubiertas, de marginar y de excluir. sí, sí. También habría que ver, ¿no? Si el mercado abarcara todo, estaríamos también abarcando a las personas que podrían elegir una opción privada y aliviar así el Estado, que si yo en Argentina con la salud pasa un poco eso. Argentina tiene un sistema mixto de salud, en el sentido hay opciones privadas, hay opciones públicas, y Acá es igual. acá hay un intermedio que están las obras sociales, las prepaga, la medicina prepaga, que por lo general hay trabajadores que con sus sindicatos o depende del trabajo que vos consideres, tienen obras sociales que te pagan los tratamientos. Es algo que se descuenta de tu sueldo, de tu salario, ¿no? Claro. Pero, Eh, pero no es que vos caes, no, yo parezco Macri, no es que vos estás en la salud pública. Lo mismo con la educación, claro. sí, por eso decía que depende del punto ideológico que tenga cada uno. Yo creo que para comenzar a hacer cambios más profundos, como pretendía yo que hiciera el Frente Amplio, si continúa en el gobierno, considero que los principales son los cambios graduales, y esos cambios graduales comprenden mayor presencia del Estado, eh, nacionalización o estatización de empresas públicas, de servicios esenciales que estén en manos del Estado y eh, sobre todo la educación, ¿verdad? Que estamos hablando de un derecho humano más fundamental que no puede ser vulnerado y que todos deben tener acceso por igual a ese derecho y generar las oportunidades para que ese derecho a su vez sea de calidad y efectivo. Sí, sí, sí. Bueno, el peronismo igual, filosóficamente, históricamente, siempre está a favor del libre mercado del capitalismo. Sí, sí, sí. Obviamente con sus regulaciones. A ver, pero un peronista, un verdadero peronista, no haría nunca, eh, nunca dejaría la salud o a la educación en manos privadas, como ha pasado con Menem, por ejemplo, en la década del neoliberalismo en Argentina. Nunca, un peronista nunca dejaría la salud o la educación en manos privadas, o no sé, algo que dependan bueno, las petroleras y eso, algo que genere una inyección de dinero al Estado, como el Sí, petróleo. claro. Por ejemplo, en los 90 acá también, que hubo varios gobiernos neoliberales, entre ellos hay uno que se destaca, o sea, se destaca
por desagradable, por aberrante. Que fue el gobierno del señor padre del que está hoy en el gobierno. Ya es una familia gobernadora. Sí, Eh, los que el, lacayos. sí, que el padre intentó privatizar las empresas públicas, intentó privatizar, no privatizar estrictamente, pero sí como que reducir la calidad de la educación pública, lo mismo con la salud. Bueno, aplicando viejas fórmulas liberales, ¿no? De congelar salario, congelar eh, los precios de, bueno, todo eso, eh, haciendo casi una copia barata de lo que hizo Menem en Argentina, cosa que acá no le salió porque la gente no lo permitió. Claro, no, sí, sí, sí. Eh, yo creo que esto de... Bueno, Menem pudo hacer esta cantidad de medidas, yo pienso y analizo, ¿no? Porque una de las cosas, porque eh, venía de un gobierno eh, radical, un gobierno del Partido Radical, que había fallado, que no había manejado bien la crisis de la que venía la dictadura. Una también de las cosas porque era peronista, Menem porque era peronista, eh, peronista. y ¿Se otra decía cosa peronista? porque, sí, no, Menem es del peronismo, es como lo que estábamos charlando hoy. Sí, sí, El sí. peronismo hay de todo, así que vos podés agarrar así y puedes sacar Y eso a varios de los, personajes. claro, eso de los radicales, ¿cómo es? ¿Qué onda? Otro cambalacherío. El partido, la Unión Cívica Radical en Argentina, comienza siendo un partido de izquierdas, pero con la llegada del peronismo, de Perón, eh, hay muchísimo sector, el sector conservador del Partido Radical, termina siendo, copta el partido, digamos, y, y hoy en día la Unión Cívica Radical, en su mayoría, salvo algunas excepciones, eh, es un partido conservador, de personas de centro derecha, aunque el partido sea de centro izquierda. Es rarísimo, el Claro. primer partido radical en el mundo que es de derecha. Sí, sí, yo pensé que eran algo similar, parecido a lo que es el Frente de Izquierda, algo así. No, 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 no. En Argentina la izquierda nunca gobernó. La izquierda así como tal, Argentina nunca gobernó. Lo más cercano que tenemos es los gobiernos de Néstor y Cristina, que son de centro izquierda o son Sí, más progresistas. socialdemócrata, más progre. Claro, sí, 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 por eso. Pero después la izquierda nunca gobernó. También la izquierda que tenemos acá es un desastre. Porque, Claro, la UCR es miembro de la Internacional Socialista. claro, y tiene integrantes de la derecha. Sí, no, no, completamente. Divino. Sí, no, no. Es más, en Juntos por el Cambio, uno de los principales partidos, o el principal partido del gobierno de Macri, es la Unión Cívica Radical. E integra Juntos por el Cambio, ahí dijo. Mira, sí. Claro, sí, 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 sí. Eh, la Unión Cívica Radical es un partido centenario, mucho más Se viejo que el vendieron. peronismo. Sí, se vendieron, sí, se vendieron. Es un partido centenario, mucho más viejo que el peronismo, y gracias a eso, Macri, entre una de las muchas causas, Macri pudo llegar a ser presidente. Porque el partido radical, la Unión Cívica Radical, te da una base de territorio que el PRO, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO del partido de Macri, propuesta republicana, no tenía. Entonces Macri pudo llegar a cada ciudad de la Argentina con un candidato de Juntos por el Cambio y así obtener más votos. Claro. Y al final, sí, no les dieron participación, Macri no les dio participación que querían ellos, pero igual siguen ahí Prendido. acucharados, sí, sí, con Macri o con la derecha. Hay un sector
que se llama alfonsinista, dentro del Partido Radical, eh, que bueno, levanta las banderas de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, que fue el presidente de la Vuelta a la Democracia, que era un presidente progresista, pero tomó medidas neoliberales a la crisis que eh, le traía la dictadura. Entonces lo devoró una hiperinflación y tuvo que salir del poder 2 meses antes y bueno, y ahí ganó Menem. Que dice, la izquierda en Argentina nunca pudo hacer nada, entre otras cosas porque las clases populares se identificaron con el peronismo de sus inicios. Sí, sí, lo que yo noto de los personajes del Frente Izquierda, que los sigo y los leo, Nicolás del Caño, Pitrola, entre otros, eh, que no entienden que para llegar al gobierno hay que negociar, o sea, hay que transar. Necesariamente tenés que sentarte en una mesa y negociar con los empresarios. Sentarte en una mesa y tratar de, sí, gobernar para los trabajadores, pero necesariamente tenés que negociar con las grandes, con la clase dominante, digamos. Eh, Cosa que el Frente de Izquierda no lo entiende y por eso no llega al gobierno tampoco. Claro, sí, sí, sí. El peronismo lo que tiene, lo que se define es como la felicidad inmediata, la felicidad del trabajador, la Yo dignidad, he y escuchado describir a Cristina como la más linda del amor. sí, sí, sí. Esto de ir por el camino del centro y esquivar a las personas de izquierda y a las personas de derecha, a los liberales y a los comunistas, perdón, pero bueno, en Argentina es así, y por el centro y decirle al trabajador, mira, esta ya sé, y colocarlo, y esquivar esas ideas de decir, primero la revolución y después esto y que lo otro, o después primero el mercado y después vos vas por la teoría del derrama a obtener tus cosas. El peronismo dice, no, el trabajador primero y nos coloca allá arriba y Claro, después entiende viene a que en este molestar. mundo tan globalizado y capitalista, obviamente, eh, que al no encontrar una salida que se vea próxima o que se anhele, digamos, se busca el tratar de vivir mejor dentro de lo que es la sociedad capitalista en sí misma. Claro, sí, sí. Además, el peronismo tradicionalmente tiene, bueno, entre sus muchas contradicciones, los de izquierda no miran bien al peronismo porque es un partido político creado por un militar eh, que con mucha fascinación o mucha cercanía con el fascismo, eh, y los de derecha obviamente no lo miran así porque le dicen socialista, o sea, al peronismo se le pega por izquierda y por derecha. Sí, es lo que tiene. Por eso hoy hablaba del inicio del peronismo como, sin falta de respeto, ¿no? Pero como un populismo que se vende. O sea, no, en el sentido de se vende, no, como que negocia con ambas cosas, con la izquierda y la derecha. Es como que se centra en el medio y dice, bueno, el camino es por acá y por acá tenemos que iniciar cambios que permitan una sociedad de bienestar, aún conservando el Claro, modo de producción capitalista y todo lo que conlleva. sí. Bueno, Franco, yo me estar esperando para cenar. Si te parece bien, cortamos y seguimos, organizamos otra charla que así hablamos, seguimos hablando de la historia política de nuestros países. Dale, Si dale, te parece genial. bien, Sí, dale, sí, dale. sí. Bueno, chao, hasta luego. Saludos.